Bien, el día martes nos hemos quedado interpretando la curva masa, ¿verdad? Ya habíamos visto algunas propiedades de la curva masa, su semejanza con el perfil longitudinal, ¿no? Habíamos visto también que de acuerdo al material, ¿no? Vamos a determinar el transporte, de acuerdo a cuál es la procedencia del material. Por ejemplo, si tenemos material de corte, cuáles serían las consideraciones para el tema de transporte. Cuando hablamos de material de corte, hablamos de material de corte referido al corte de explanaciones, ¿no? Referido, o sea, al material propio. ¿De acuerdo? Conocemos el corte en las explanaciones para conformar la sección transversal. Ese material es material propio, ¿no? Ese material que excavamos, ese material que cortamos es material propio. Entonces, las consideraciones para el transporte debemos considerar lo siguiente, ¿no? La distancia de acarreo libre, que es 120 metros, que se les había dicho que el acarreo libre es aquel transporte en el cual no se cobra el transporte en una longitud de 120 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque ese costo de transporte está incluido en la excavación. Asimismo, se da la distancia de sobreacarreo, que es el transporte ya fuera de la zona de acarreo libre, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Se determina la distancia entre el lugar, entre la progresiva donde está el material, hacia la progresiva donde se va a transportar, esa distancia, se resta los 120 metros de acarreo libre. Entonces, esa sería la distancia de sobreacarreo, ¿no? Obvio, en kilómetros. Y luego, el volumen transportado o acarreado es el volumen suelto multiplicado por la distancia de sobreacarreo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que uno determina cuando, por ejemplo, está en obra y, por ejemplo, está haciendo algunas excavaciones, por ejemplo, excavaciones de estructuras, ¿no? Yo necesito llevar el material cortado, por ejemplo, a otra zona donde yo quiero rellenar, quiero, en algunos momentos puede ocurrir algunos derrumbes, ¿no? Durante la construcción, entonces determino de dónde a dónde está ese derrumbe, y determino el volumen aproximado de ese volumen. Entonces yo debo llevar ese material a una zona, en este caso a un botadero. Entonces necesito yo calcular la distancia de sobrecarreo y el volumen transportado, ¿no? Pero cuando ya hablamos de compensación, vamos a usar la curva masa, ¿no? Entonces, estos cálculos, básicamente ustedes lo van, o sea, uno lo aplica cuando quiera determinar volúmenes, en este caso, de material de excavación para estructuras, ¿no? Para obras de arte o excavaciones puntuales, ¿no? Así lo mismo el material de préstamo, ¿no? El material de préstamo se determina el sobreacarreo considerando una distancia de acarreo libre de 1 kilómetro, ¿no? Y la distancia de sobreacarreo sería la distancia desde la zona de préstamo, que sería la cantera, hacia la zona donde se va a requerir el material. Se determina esa distancia y se le resta 1 kilómetro, que es la distancia de acarreo libre. El volumen transportado sería volumen suelto por la distancia sobre acarreo. Acuérdense, el transporte siempre se da en volumen suelto, ¿no? Siempre en volumen suelto, cuando hablamos de transporte. Entonces, vamos a continuar con el análisis e interpretación de la curva masa, ¿de acuerdo? Cuando vamos a interpretar el diagrama de masa, o la curva, o la gráfica, ¿no? de curva masa, necesitamos nosotros determinar en primer lugar, bueno, una vez trazada la línea de compensación que nos define los sectores o zonas de compensación, ¿verdad?
Esto es el sector de compensación, esto es sector de compensación. ¿De acuerdo? Lo que debemos determinar o definir son las zonas de acarreo libre, ¿no? Entonces, en esas zonas de acarreo libre corresponde a una distancia de 120 metros, ¿no? Que es la distancia de acarreo libre, ¿no? Entonces, vamos a usar para eso un segmento de la misma escala del eje horizontal, ¿no? Igual a 120 metros, y lo vamos a hacer coincidir en los puntos máximos y en los puntos mínimos. ¿De acuerdo? Al hacer eso, vamos a definir la zona de acarreo libre. Esta es la zona de acarreo libre, esta es la zona de acarreo libre. Y como ya está dentro de la zona de compensación, quiere decir que dentro de esta zona de acarreo libre, este volumen de corte lo voy a llevar a esta zona de relleno. Este volumen de corte lo voy a llevar a esta zona de relleno, ¿no? Entre estos sectores, tanto de corte y relleno, se van a compensar dentro de una zona de acarreo libre. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa fuera de la zona de acarreo libre? ¿No? Es decir, ¿qué pasa en este sector? ¿No? En este sector. ¿Qué pasa en este sector? Que está dentro de la zona de compensación, pero fuera de la zona de acarreo libre. Pues por estar dentro de la zona de compensación quiere decir que el volumen de corte se tiene que compensar con el volumen de relleno, ¿no? Eso es evidente. Pero ¿cómo es el análisis? ¿No? Entonces, para eso nosotros necesitamos definir primero, de alguna manera, el centro de gravedad de esos dos sectores. ¿Por qué? Porque yo voy a llevar un material de corte de un tramo. Acuérdense, la curva masa lo que define son volúmenes en ciertos tramos, ¿no? Por ejemplo, en todo este tramo de esta progresiva tengo yo todo este volumen de corte. Habíamos dicho que el volumen de corte comprendido entre dos progresivas es la diferencia de ordenadas de esas progresivas, ¿no? Entonces, todo este volumen de corte yo tengo que llevar a toda esta zona de relleno, ¿no? Bien, entonces estas dos ordenadas pues son iguales, ¿no? Por eso se compensan, volumen de corte igual a volumen de relleno, por eso se compensan, ¿de acuerdo? Entonces, como yo debo llevar este material de este excavado, ¿no? Material propio, a ese sector de relleno, para el cálculo de transporte yo tengo que idealizar todo ese material en un punto, ¿de acuerdo? Porque no voy a estar llevando pues porción por porción, ¿no? O sea, de cada estaca, ¿no? Entonces, o sea, se idealiza todo en un solo punto para el cálculo de transporte, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se vamos a determinar el centro de gravedad de ese tramo, ¿no? De análisis. Por ejemplo, en este caso vamos a determinar el centro de gravedad de este sector de compensación y el centro de gravedad de la zona de corte y el centro de gravedad de la zona de relleno. ¿Cómo determinamos el centro de gravedad? Nosotros vamos a trazar un segmento horizontal IJ, miren, segmento horizontal IJ. A ver, voy a borrar un poco. Voy a borrar, ¿bien? Ahí está, creo que ahí se nota mejor. Ya, miren. Para ubicar el centro de gravedad de este sector, que es zona de corte, habíamos dicho, todo esto es volumen de corte, y todo esto de aquí es, perdón, desde esta línea, ¿no? Desde esta línea, ¿no? Todo esto es volumen de relleno, ¿de acuerdo?
Yo lo que voy a hacer es trazar este segmento IJ por el punto medio de este sector. ¿De acuerdo? Voy a trazar un segmento horizontal IJ por el punto medio de este segmento B, B2', o sea, por el punto medio M, ¿no? ¿De acuerdo? Previo a eso, les dije, yo ya he definido mi zona de acarreo libre. Esta zona es zona de acarreo libre. Este segmento es igual a 120 metros. Es decir, yo ya he hecho coincidir ese segmento de 120 metros en mi punto máximo y en mi punto mínimo, ¿no? Entonces, yo tengo ya definido mis zonas de acarreo libre, ¿de acuerdo? 120 metros. Luego de eso, lo que yo voy a hacer es trazar una línea horizontal IJ por el punto medio del segmento B, B2'. Y ese segmento está fuera de esta zona de acarreo libre, ¿no? Entonces, esta es zona de acarreo libre. ¿De acuerdo? Al trazar ese segmento IJ, yo voy a intersectar a la curva masa. Y esta curva, y este punto IJ va a tener una abscisa, pues una progresiva, ¿no? Progresiva X, progresiva Y. ¿De acuerdo? Progresiva X, progresiva Y. Entonces, el transporte que yo voy a hacer de este volumen de corte va a partir o se va a determinar, ¿no? Desde la progresiva IJ desde la progresiva X, perdón, hacia la progresiva Y. Esta es la distancia que yo voy a usar como metrado de transporte para para el traslado de este material de corte a esta zona de relleno. ¿De acuerdo? Bien. Esta distancia se va a convertir en mi distancia de sobreacarreo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué distancia de sobreacarreo? Porque este traslado, ¿no? Esta compensación está fuera de mi zona de acarreo libre, ¿no? Zona de acarreo libre, ¿no? Que está definido por mi distancia de acarreo libre, que es igual a 120 metros. Entonces, fuera de esta zona de acarreo libre se da una compensación en donde se determina la distancia de sobreacarreo. ¿De acuerdo? Y el volumen de sobreacarreo sería justamente este volumen. Volumen de sobreacarreo sería justamente el volumen que yo voy a llevar de mi zona de corte a mi zona de relleno. ¿De acuerdo? Bien. Para calcular ahora el transporte, el volumen transportado de sobreacarreo, yo voy a multiplicar mi volumen de sobreacarreo por mi distancia de sobreacarreo. Con eso yo ya calculo el transporte. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, ¿por qué yo no estoy restando 120 metros? ¿No? Si estamos hablando de transporte de material de corte, ¿no? Porque justamente al hacer el análisis de la curva masa, ¿no? Y ustedes al fijar la zona de acarreo libre, ya han determinado justamente ese sector donde se da el acarreo libre. Eso quiere decir que todo transporte fuera de esta zona de acarreo libre se tiene que pagar, se tiene que metrar, ¿no? Para costearlo. Por eso, el transporte se determina multiplicando el volumen de sobreacarreo, que es este segmento vertical, ¿no? Multiplicado por la distancia de sobreacarreo que justamente se determina en base a los centros de gravedad, ¿no? De la zona de corte y la zona de relleno. ¿De acuerdo? En mi zona de acarreo libre, en esta zona, miren, este segmento B', B',
corresponde a mi volumen de acarreo libre, ¿no? Volumen de acarreo libre, ¿no? Que es el volumen que se transporta dentro de esta zona de acarreo libre, ¿de acuerdo? Para eso ustedes siempre se tienen que acordar de algo, ¿no? Que la diferencia de ordenada entre dos puntos, ¿no? Entre dos progresivas, representa el volumen que existe entre esas dos progresivas, ¿no? Yo pregunto, la ordenada en el punto A, ¿no? O sea, en la progresiva que corresponde al punto A, va a ser esta. La ordenada en el punto B' va a ser esta. Esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de ordenadas corresponde al volumen de acarreo libre, ¿no? Porque es el volumen que existe entre A y B', ¿de acuerdo? Y ese volumen se va a compensar en la zona de B' a C, porque esa zona es de relleno. Y en la zona de sobreacarreo, ¿qué volumen yo voy a compensar? El volumen que me define este punto O y el punto A, ¿no? La progresiva en O y la progresiva en A. En la progresiva en O me define esta ordenada, la progresiva en A me define esta ordenada. La diferencia de ordenadas es este volumen. ¿Qué sería ahora mi volumen de sobreacarreo? ¿De acuerdo? Este volumen de corte yo voy a llevar a mi zona de relleno, ¿no? Por eso se decía que la curva masa te ayuda a fijar el transporte, el sentido del transporte, ¿no? Voy a llevar hacia adelante. Pero, ¿qué distancia se va a transportar ese volumen, ¿no? ¿Con qué distancia se va a determinar el metrado del transporte? Para eso se idealiza todo este sector en un punto. Todo este tramo, ¿no? Lo vamos a idealizar en el punto, en este punto I, ¿no? Que corresponde a la progresiva X. Y lo vamos a llevar a mi zona de relleno, que se idealiza como el punto J, ¿no? Cuya progresiva es Y. Entonces, la distancia de transporte sería la diferencia progresivas X y Y, ¿no? Que correspondería a mi distancia de sobreacarreo. Entonces, con mi volumen de sobreacarreo y distancia de sobreacarreo, yo determino mi volumen de transporte de sobreacarreo, que se determina en metros cúbicos kilómetro, ¿no? No es metros cúbicos por kilómetro, ¿no? No es metros cúbicos kilómetro, esa es la unidad de transporte. Entonces, muchachos, ustedes lo que tienen que hacer cuando quieran analizar la curva masa, van a hacer este análisis que hicimos para esta zona de compensación, ¿no? En todas las zonas de compensación, pues, ¿no? Todas las zonas de compensación que encuentren, ¿no? En toda la curva, tienen que hacer este análisis, ¿de acuerdo? Es un análisis zona por zona, ¿de acuerdo? Una vez que se ha hecho el análisis de cada zona de compensación, ahora luego se hace un análisis ya con lo que sobra, ¿no? Porque va a haber sectores que no se van a poder compensar o que, la línea de curva, la línea de compensación no define, ¿no? Sectores de compensación, deja sectores sin compensar. Y justamente vamos a ver ese caso, miren, voy a borrar todos estos. Vamos a ver ese caso aquí. Bueno, aquí lo que nos muestra es justamente lo que acabamos de explicar, nada más ya con números, ¿no? Nos dice, por ejemplo, si el centro de gravedad, ¿no? Del relleno está acá 5 más 500 y el centro de gravedad del corte es la 4 más 200, es decir, si esta es la zona de corte, ¿no? Es la 4 más 200 y esta, ¿no? Es la 5 más 200, ¿no? Perdón, 5 más 550, porque es la
centro de gravedad es mi zona de relleno, ¿verdad? Entonces la distancia de sobreacarreo, miren, sería 5.500 menos 4.200, ¿no? Igual a 1.300 metros expresado en kilómetros, 1.3, ¿no? Vamos a suponer que este volumen de sobreacarreo, el volumen de sobreacarreo, acuérdense que el volumen de sobreacarreo va de aquí hasta aquí. Este es el volumen de sobreacarreo. Vamos a suponer que el volumen de sobreacarreo es de 500 metros cúbicos, ¿no? Dicen, considerando un factor de esponjamiento de 1.2, multiplico 500 por 1.2, tendré un volumen suelto de 600 metros cúbicos. Entonces, el volumen transportado sería 600 metros cúbicos en estado suelto por la distancia de sobreacarreo. Este es el volumen, ¿no? De sobreacarreo por la distancia de sobreacarreo sería 780 metros cúbicos kilómetro. ¿De acuerdo? Entonces, por cada zona de compensación o por cada sector de compensación, se tiene que hacer el análisis primero de la zona de acarreo libre, ¿no? Zona de acarreo libre, y luego de la zona de sobreacarreo, ¿no? La zona de sobreacarreo. Pero, ¿qué pasa en esos sectores, como les había mencionado, en donde quedan sin compensar, ¿no? Eso lo va a definir el comportamiento de la curva masa, ¿de acuerdo? Según cómo se comporta la curva masa, nosotros, luego de trazar nuestras líneas de compensación, vamos a determinar si existen o no sectores que no se han podido compensar. ¿Y qué sectores son? ¿Son sectores de corte o son sectores de relleno? Entonces, aquí tenemos dos casos, miren, ¿no? El caso, en este caso, bueno, para el número 5, que sería esta figura, la de arriba, y para el número 6, la de abajo, ¿ya? En el primer caso, en donde nuestra curva tiene un comportamiento ascendente, miren, tiene un comportamiento ascendente. Si bien es cierto, hace ondas, ¿no? Tiene un comportamiento ondulado, pero de manera ascendente, porque cada vez va subiendo, va subiendo, ¿no? Y en el caso 2 tiene un comportamiento, pero descendente, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en estos dos casos, miren, el análisis es el siguiente. Primero voy a trazar mis líneas de compensación. Acuérdense, la línea de compensación son líneas que cortan en la mayor cantidad de puntos a la curva masa, ¿no? Mientras más puntos, mejor. Pero a ver, yo pregunto, ¿esta es una línea de compensación? No, ¿verdad? Esta sería una línea de compensación. No, porque una línea de compensación es una línea horizontal, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo tengo que trazar 1, 2, 3 líneas de compensación. Al hacerlo, yo he definido sectores de compensación. Miren, sector de compensación, sector de compensación, sector de compensación, sector de compensación, sector de compensación. Pero si tú te has dado cuenta, este sector y este sector no tienen zonas con las que se puede compensar. Es decir, estas son zonas de corte, no es evidente porque la gráfica es ascendente. Y no tengo un sector de relleno donde yo pueda compensar. Y aquí, ojo, a la propiedad de la curva masa. En la curva masa la compensación es horizontal. Es decir, este volumen yo tengo que compensar con un volumen de relleno, ya sea hacia adelante o hacia atrás, pero en esa misma línea. Asimismo, este volumen de corte, ¿no? Yo tengo que compensar ya sea hacia adelante o hacia atrás, pero no puedo compensar ¿no? En diagonal, ¿no? Llevarlo hacia progresión más adelante, pero de manera desfasada, ¿no? En la vertical, ¿no? Eso no se puede hacer. Siempre la compensación es horizontal. ¿Y por qué horizontal? Porque justamente
Una de las propiedades es que la diferencia de ordenadas entre dos progresivas me indica el volumen entre esas dos progresivas. Y este volumen únicamente se va a repetir en la misma magnitud cuando yo tenga un volumen entre esas dos líneas, ¿no? Justamente entre esas dos líneas voy a tener otro volumen igual. En este caso, sí correspondería a una zona de relleno, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para este primer caso, que no se puede compensar estos volúmenes, se va a dar lo siguiente, que estos volúmenes de corte, volumen de excedente de corte, acá ya se aparecen los volúmenes excedentes de corte, ¿no? Volumen excedente de corte 1, volumen excedente de corte 2, ¿no? Lo voy a tener que transportar hacia un botadero o hacia un depósito de material excedente, ¿no? Porque estos volúmenes no los puedo compensar, ¿no? No tengo zonas de relleno compensar, no los puedo dejar ahí acumulados, los tengo que eliminar para proseguir con la construcción, ¿verdad? Entonces tengo que eliminarlos, es decir, llevar a un lugar donde los voy a depositar de manera ordenada, de tal manera que no impacte de manera negativa el ambiente, ¿no? Bien. Entonces, estos volúmenes correspondería a desperdicio, volumen excedente de corte, volumen a eliminar. Y cuando yo tenga un comportamiento descendente de una curva masa, va a suceder lo contrario, miren. Yo voy a, por ejemplo, en la figura de abajo, yo trazo mi primera línea de compensación, mi segunda línea de compensación, mi tercera línea de compensación. Al hacer eso, yo he definido sectores de compensación, ¿no? Todos estos, ¿no? Y sectores de compensación. Acuérdense, un sector de compensación es aquel sector que queda definido entre la curva masa y la línea de compensación, ¿no? Ese es un sector o zona de compensación. Pero miren, si ustedes se dieron cuenta, este sector no se ha podido compensar y este sector no se ha podido compensar. ¿Qué significa? Que no existe para esta zona de relleno, porque este es volumen de relleno, ¿no? Porque la curva está decreciendo, no tengo una zona de corte, ¿no? No tengo una zona de corte. Y lo mismo para esta figura, ¿no? No tengo ni hacia atrás ni hacia adelante una zona de corte. No tengo. Entonces, como no tengo con quién compensar esa zona de relleno, ¿qué tengo que hacer? Habíamos dicho, si me falta material, necesito préstamo de material. Entonces, necesito material de cantera. Por eso, este corresponde a un volumen de préstamo, esto corresponde a un volumen de préstamo 1, ¿no? Volumen de préstamo 1, volumen de préstamo 2, tramo de préstamo 1, tramo de préstamo 2, ¿no? Es decir, yo necesito un volumen de préstamo para este tramo. Necesito este volumen de préstamo 2 para este tramo 2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos son dos casos que se puede presentar cuando tenemos un comportamiento ascendente y un comportamiento descendente. Y una curva masa fácilmente se puede dar los dos casos en simultáneo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo va a depender de cuántos, o sea, de qué longitud tenemos y cuál es el comportamiento de la curva masa, ¿no? En base, obviamente, a los volúmenes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a determinar el procedimiento de gráfico de la curva masa, ¿no? ¿Cómo se realiza el gráfico de la curva masa? Para el gráfico de la curva masa, yo necesito volúmenes, ¿no? Y para eso yo he trazado mi perfil longitudinal, por ahí he determinado
he dibujado las secciones transversales, he determinado las áreas de corte y relleno, he hecho los cálculos, ¿no? De volúmenes de corte y relleno entre estacas, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo determinar el volumen de corte y relleno entre estacas a partir de las áreas de corte y relleno. Entonces, miren, se van a dar dos métodos para la gráfica de la curva masa. Es decir, van ustedes a elegir cualquiera de estos dos métodos para graficar la curva masa. Y ustedes dirán, ¿cuál es el criterio para decidir tal o cual método? Y eso lo vamos a analizar viendo cada método, ¿no? El primer método es abundar cortes y el segundo método, corregir terraplenes. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver estos métodos. El primero, miren, abundar los cortes. ¿En qué consiste? Este método lo que hace es administrar de manera correcta los volúmenes de corte. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo yo voy a necesitar administrar adecuadamente los volúmenes de corte? Cuando yo tenga esta condición, que mis volúmenes de corte total sean mayores a mis volúmenes de relleno total, ¿no? ¿Y cómo hallo yo mi volumen de corte total y mi volumen de relleno total? Pues ustedes tienen todas las progresivas, ¿no? Tienen todos los volúmenes de corte y los volúmenes de relleno de cada progresiva, ¿de acuerdo? Porque ustedes, acuérdense, se calcula, para cada progresiva se calcula el volumen de corte y relleno, ¿no? Entonces, la suma de todos estos te dará el volumen de corte total, la suma de todos estos te dará el volumen de relleno total, y aquí tú dirás, ¿no? Miren, yo tengo que mi volumen de corte es mayor que mi volumen de relleno. ¿Qué quiere decir? Que tengo material de corte en exceso. Y como tengo material de corte en exceso, yo necesito administrar de manera eficiente este exceso, ¿de acuerdo? Para que no me sobre mucho o no tenga mucho excedente de corte. Porque ¿qué pasa cuando yo tengo excedente de corte? A ver, voy a tener que eliminarlo, ¿verdad? Voy a tener que eliminarlo y eso también es un gasto, pues, es un costo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, cuando yo tengo exceso de volumen de corte, ¿no? Porque mi volumen de corte es mayor a mi volumen de relleno, yo voy a usar este método, abundar cortes. Para este método, yo tengo que determinar el factor de abundamiento. ¿Por qué? Porque voy a hacer abundar, es decir, convertir mi volumen de corte en volumen, este volumen de corte, ¿no? En volumen suelto. ¿De acuerdo? Por eso yo tengo que calcular el factor de abundamiento. Para eso, pues, podemos usar las tablas que hemos visto, ¿no? De acuerdo al tipo de material, al inicio de este capítulo hemos visto que según cómo se clasifica el material, existen ya coeficientes de esponjamiento o de abundamiento, también se puede llamar, coeficientes de contracción, de compresibilidad o de compresión, ¿no? O factores de reducción incluso. ¿De acuerdo? Y miren, el factor de abundamiento, en todo caso, si ustedes lo quieren determinar en laboratorio, se calcula el volumen, la densidad o el peso volumétrico natural entre el peso volumétrico suelto. ¿De acuerdo? Peso volumétrico natural entre el peso volumétrico suelto. O también se podría decir la densidad natural entre la densidad suelta. De esa manera se calcula el factor de abundamiento. ¿De acuerdo? Que tiene que ser obviamente igual a la densidad, al volumen suelto entre volumen natural. ¿Por qué? Porque la masa va a ser la misma, ¿no? Acuérdense, la masa es la misma. Entonces, el factor de abundamiento se determina entre la densidad natural y entre la densidad suelta. Una vez determinado ese factor de abundamiento, ustedes van a poder calcular el volumen suelto del material. Como les decía, pueden usar
esos valores de laboratorio, es decir, en laboratorio se tiene que determinar esos valores, o en todo caso usar, ¿no? El- lo que nos recomienda esta tabla, ¿no? O las tablas que hemos visto inicialmente, cualquiera, digamos, de método de determinar el factor de abundamiento es válido, ¿no? Ya sea en laboratorio o usar estas tablas. En esta metodología, los volúmenes de corte no van a sufrir variación, ¿de acuerdo? Los, los únicos volúmenes que van a variar justamente eh, porque, porque en este caso el volumen de corte es mayor a los volúmenes de relleno, entonces los únicos volúmenes que van a variar son los volúmenes de corte y no los de relleno, porque justamente los volúmenes de corte se van a, a corregir por este factor de esponjamiento, ¿no? Y esto lo vamos a ver en esta tabla, ¿no? Que, que es una tabla en donde nos ayuda pues a determinar los volúmenes y luego a determinar los volúmenes corregidos, en este caso, o abundados, ¿no? Y determinar sobre todo la ordenada de la curva masa, ¿no? Entonces, todo esto es el procedimiento para determinar la ordenada de la curva masa. Ustedes dirán, ¿cuál es la abscisa de la curva masa? Pues las progresivas, pues, ¿no? Las progresivas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, para cada progresiva le va a corresponder una determinada área de corte y una determinada área de relleno. ¿De acuerdo? ¿No? Para cada progresiva le va a corresponder ¿no? Un área de corte y un área de relleno, ¿no? Esta tabla tiene unas columnas que no son necesarias, ¿no? Por ejemplo, los espesores no es necesario porque eh, basta con saber el área, o sea, qué área tiene, si es de corte o relleno, para saber si estamos en zona de corte o en zona de relleno, ¿no? Esta suma de áreas no es necesario. Eh, lo que aquí sí uno tiene que determinar es la distancia que hay entre cada progresiva. En este caso, la semidistancia, ¿no? Porque acuérdense, para calcular los volúmenes, hay una primera fórmula, ¿no? Que dice área de corte más o sea, área de corte en la estaca I más el área de corte en estaca J entre 2, ¿no? Ese era por la distancia, ¿no? Ese era uno de los métodos de calcular el área, el volumen de corte, ¿no? Y el volumen de relleno es área de relleno de la estaca I por el área de relleno de la estaca J entre 2 por la distancia, ¿no? Entonces, esta metodología es la que se está usando aquí en esta tabla. Para eso se calcula la semidistancia, ¿no? Mire, semidistancia, aquí está la semidistancia, ¿de acuerdo? Y aquí lo que calculamos, miren, es el volumen, ¿no? Volumen de corte y volumen de relleno, ¿de acuerdo? Calculamos el volumen de corte y el volumen de relleno usando esta expresión, ¿de acuerdo? Estas expresiones de la semisuma de áreas de corte, ¿no? Digo que esta columna no es necesario que se muestre porque es parte de la fórmula, ¿no? Miren, si se dan cuenta, por ejemplo, entre la estaca 94 y 96, ¿no? Acuérdense, a ver, si yo tengo acá una estaca, tengo su área de corte y su área de relleno, y acá tengo en la siguiente estaca, ¿no? Tengo su área de corte y su área de relleno. Siempre el volumen que hay entre estas dos estacas, yo las, la voy a, digamos, la voy a designar, ¿no? Este volumen de corte y el volumen de relleno los voy a designar a la estaca siguiente o a la estaca final entre estas dos, ¿no? Por eso, miren, mi estaca inicial es la 900,
40, ¿no? Las 6.000, las 64 más 940. Esa es mi estaca inicial. Luego, la estaca siguiente es 64 más 96. Pero si se dan cuenta, para el volumen, en mi estaca inicial no hay volúmenes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre los volúmenes se le asigna a la estaca siguiente, ¿no? Por eso el primer volumen calculado ya es en la estaca 96, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mira lo que yo estoy sumando son estas dos áreas. ¿Por qué? Corresponde a áreas de corte, ¿no? Voy sumando estas dos. A ver, ustedes sumen, a ver. 2.90 más 4.50 te da 7.40, ¿no? 4.50 más 9.80 te va a dar 14.13. 9.80 más 12.70 te va a dar 22.50. Y así, ¿no? Y para área de corte, para área de relleno, y aquí, ¿no? Mire, sería 49.50, porque voy a sumar 0 más 49.50 es 49.50. Y así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la suma, ¿no? Que aparece aquí, esta. ¿De acuerdo? La semidistancia es la distancia entre ambas estacas entre dos, pues, ¿no? La distancia de 940 a 960, 20 metros entre 2, 10 metros, y así, ¿no? Acuérdense, las secciones en tangente son cada 20, las secciones en curva son cada 10. Y lo mismo es para los metrados, ¿no? Luego van a calcular los volúmenes, ya sea de corte o de relleno, ¿no? En base a las áreas. Y aquí van a aplicar el factor de abundamiento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los volúmenes de corte, miren, los volúmenes de corte van a ser mayores a mis volúmenes de relleno. ¿De acuerdo? Volumen de corte son volúmenes de relleno. Aunque acá no, ¿no? Si ustedes hacen la suma, miren, aparentemente mi volumen de relleno es mayor a mi volumen de corte, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Pero de todos modos, ¿de acuerdo? El método se aplica cuando el volumen de corte es mayor al volumen de relleno. Si bien es cierto, acá no, el volumen de corte es mayor, el volumen de relleno es mayor al corte, pero ustedes van a aplicar esta condición, ¿de acuerdo? Para aplicar este método. Siempre el volumen de corte tiene que ser mayor al volumen de relleno. Bien, para eso vamos a aplicar el factor de abundamiento solamente a los volúmenes de corte, ¿no? De cada estaca. Para eso, si se dan cuenta, miren, multiplicamos 1.1 por, o 1.11 por 74 sería 82, ¿no? Y así, ¿no? 143 por 1.11, 159. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los volúmenes de relleno? Miren, se mantienen igual, no se alteran. ¿De acuerdo? Se mantienen. Solamente se afectan los volúmenes de corte. Los volúmenes de corte solamente se afectan. Aquí en la columna de volúmenes abundados. Luego vamos a hacer una compensación lateral. Acuérdense, para el tema de compensación existen dos tipos de compensación, ¿no? Compensación lateral y compensación longitudinal. La compensación lateral se da en la misma sección transversal, ¿no? Cuando yo tengo mi sección transversal y tengo acá mi área de corte y mi área de relleno, ¿de acuerdo? Esta compensación de volumen a corte a volumen de relleno es mi compensación lateral, ¿no? Porque yo compenso en la misma sección transversal o en el mismo tramo, ¿no? Aquí ven. Si vamos aquí, en este tramo, yo compenso, ¿no? Entre esas dos estacas, yo compenso mi volumen de corte con mi volumen de relleno. Esa es la primera compensación que se da. ¿De acuerdo? Bien. La segunda compensación es la compensación longitudinal, que es justamente la compensación que determina la curva masa. Nosotros compensamos en la curva masa
de manera longitudinal, porque transversalmente se efectúa de manera inmediata ya en el cálculo. Justamente aquí, miren, en esta parte. Aquí vamos a definir la compensación lateral, que es esta, ¿no? Compensación lateral. ¿Y de qué manera? Pues justamente sumando y restando los volúmenes de corte y relleno, pues, ¿no? A ver, en esta estaca, ¿qué tengo yo acá? Tengo solo corte, no tengo relleno, entonces no voy a compensar lateralmente. Y así, ¿no? En la estaca siguiente tampoco. Pero aquí, fíjense, yo tengo tanto volumen de corte como volumen de relleno. Y yo veo que mi volumen de relleno es mayor a mi volumen de corte. Entonces, al compensarse, ¿qué me va a sobrar? Siempre el mayor, bueno, ya sea de corte o de relleno. En este caso, como tengo más volumen de relleno, me va a sobrar relleno. Entonces coloco en la columna de relleno. ¿De acuerdo? En la estaca siguiente, 46, volumen de corte. 890, volumen de relleno. Mi volumen de relleno es mayor, entonces al compensar lateralmente me va a sobrar volumen de relleno. ¿No? En la siguiente estaca solo tengo volumen de relleno, entonces va tal cual. Y en la siguiente estaca, fíjense, ya cambia, ¿no? Yo tengo más volumen de corte que de relleno. Entonces, al compensar lateralmente, hago la diferencia y ¿qué me va a sobrar? Volumen de corte, ¿no? Que sería 65. En las siguientes estacas, solo tengo volúmenes de corte, entonces tal cual va. Bien, entonces hasta en este punto, ¿no? En estas dos columnas, yo he realizado la compensación lateral. Ahora voy a determinar la ordenada de la curva masa. Para eso, vamos a sumar algebraicamente los volúmenes de corte y relleno, teniendo en cuenta algo, ¿no? Que los volúmenes de corte son positivos, bueno, con otro color, a ver que se note mejor. Los volúmenes de corte son positivos y los volúmenes de relleno son negativos, ¿no? Acuérdense, los volúmenes de corte siempre son positivos. ¿Por qué positivos? Porque me generan ganancia, ¿no? En mi curva masa, y los volúmenes de relleno son negativos porque me genera pérdida, ¿no? Mi curva de masa es decreciente. Por ahí va la analogía. Entonces, voy a sumar algebraicamente estos volúmenes, ¿de acuerdo? Para eso, yo voy a definir un valor inicial. Este es valor inicial. ¿Qué es un valor arbitrario? ¿Ya? Es un valor que uno asume, teniendo en cuenta solamente que este valor haga que todos los valores que yo voy a calcular sean positivos, ¿no? De tal manera que mi curva masa se ubique en el primer cuadrante, ¿no? Del plano cartesiano, ¿no? O sea, es decir, cuando yo grafique mi curva masa, progresivas y volúmenes, la idea es que mi curva masa calce aquí y no haga esto, ¿no? No haga esto, no se vaya a lo negativo, ¿no? No tenga valores negativos, ¿de acuerdo? Solamente eh, para esa finalidad, ¿no? De que la curva se ubique arriba, en la zona de volúmenes positivos, ¿de acuerdo? Y no tenga volúmenes negativos. Entonces, este valor inicial, yo voy a asumirlo, ¿de acuerdo? Y siempre se va a dar, fíjense, en la estaca inicial, siempre en el cuadro de la estaca inicial, porque los cálculos de volúmenes ya vienen en la siguiente escala, diré en la siguiente progresiva, ¿no? En la siguiente progresiva. Por eso, este valor inicial siempre se da a la primera progresiva, ¿de acuerdo? Es un valor arbitrario, ¿no? Es como cambiar el origen de, o tener coordenadas relativas, ¿no? Por así decirlo, ¿de acuerdo?
Porque al final los volúmenes van a ser los mismos. No es que tú estás aumentando, en este caso, 15.000 metros cúbicos, no. Los volúmenes van a ser los mismos, ya que la diferencia de ordenadas entre dos progresivas es el volumen entre esas dos progresivas. ¿De acuerdo? Justamente por esa propiedad, uno puede asumir un valor cualquiera y la gráfica va a ser la misma. O sea, si yo pongo, por ejemplo, acá 25.000, 30.000, 100.000, la gráfica va a ser la misma, nada más va a estar, pues, trasladada más arriba, ¿no? Pero no es que va a variar, no es que va a sufrir un escalamiento mayor o una reducción en la gráfica, no. ¿De acuerdo? Porque los volúmenes, o sea, lo que determinan sí son estos volúmenes. Pues. Este valor inicial solamente es para que la gráfica se ubique en un sector, en la zona positiva nada más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es el proceso de cálculo de las ordenadas? Una vez asumido el valor inicial, simplemente comienzan a sumar los volúmenes de corte porque son positivos. Entonces, voy sumando 15.000 más 82, 15.082. Este valor de 15.082 sumo más 159, obtengo este valor, y así, ¿no? Voy sumando. Y cuando aparecen mis volúmenes de relleno, relleno negativo, comienzo a restar. A restar, a restar. Luego aparecen los volúmenes de corte, comienzo a sumar, comienzo a sumar, comienzo a sumar. Acuérdense, volúmenes de corte positivo, volúmenes de relleno negativo. Y así voy construyendo mi gráfica de curva masa, ¿no? Por eso, nuestra curva masa tiene el comportamiento ascendente en los cortes y descendente en los rellenos, ¿no? Si tú te das cuenta, miren, voy subiendo de 15.000, miren, voy subiendo, y justamente cuando aparece mi relleno, mi curva comienza a descender, miren, llegó a un máximo, ¿no? Comienza luego a descender, 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 hasta un mínimo, ¿no? Porque aparecen mis volúmenes de relleno, ¿no? O es decir, o mis rellenos son mayores, esa es la expresión correcta. Porque fíjense, en estas secciones existe corte y relleno. La, el asunto es que los volúmenes de relleno son mayores a mis volúmenes de corte. No, no es que no haya corte, sino los volúmenes de relleno son mayores a mis volúmenes de corte. Pero ya en la gráfica de la curva masa, lo que vamos a tener netamente son volúmenes de corte y volúmenes de relleno. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho la compensación lateral. Pues entonces estos volúmenes son netamente de corte y estos volúmenes son netamente de relleno. ¿De acuerdo? Por eso la gráfica experimenta esa tramo creciente en zona de corte y tramo decreciente en zona de relleno. Y vuelve a subir en una zona de corte. ¿No? ¿De acuerdo? Pero ojo, no es que la curva masa te indica que si yo estoy en una zona de corte, quiere decir que en ese tramo no haya volúmenes de relleno, ¿no? Y se puede hacer una pregunta, examen final o sustitutorio, una pregunta teórica, ¿no? La curva masa me indica, ¿no? Que en un sector existe netamente corte o netamente relleno. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? La respuesta sería falso, ¿no? Porque la curva masa lo que me indica es ya los volúmenes compensados lateralmente, en donde ya yo voy a tener volumen compensado lateralmente en zona de corte y en zona de relleno. Pero eso no quiere decir que en esos sectores sí haya volúmenes de corte y relleno. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Estas estacas tienen volúmenes de corte y relleno. Esa estaca tiene volumen de corte y relleno. Pero ya para la gráfica, lo que se hace es la compensación lateral. Y al hacer la compensación lateral, ya estamos definiendo claramente qué es lo que nos
lo que nos sobra, por así decirlo, ¿no? Aquí nos sobra corte, aquí nos sobra relleno, aquí nos sobra corte, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. El segundo método es el método de corregir terraplenes. Y cuando aplicamos esta metodología, los volúmenes que se van a afectar van a ser los volúmenes de corte, ¿no? O los rellenos. Perdón. Los volúmenes que se van a afectar son los volúmenes de relleno, es decir, los terraplenes, ¿no? Los rellenos. Los volúmenes rellenos son los que se van a afectar. Para eso vamos a calcular un factor de reducción que es igual a la densidad natural entre la densidad peso volumétrico compactado entre el peso volumétrico natural. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera calculamos el factor de reducción y si vamos al gráfico, ¿no? Al cálculo aquí en la tabla, ¿no? Para estos mismos valores, no, son los mismos, no, sí, son los mismos, ¿no? Por eso no se ha tenido en cuenta esa condición, ¿no? De que define qué método usar. Acuérdense, esta metodología de corregir volumen, de corregir los terraplenes, se va a usar cuando los volúmenes de relleno son mayores, totales, ¿no? Son mayores a los volúmenes de corte total, ¿de acuerdo? Ahí vamos a usar esta metodología de corregir terraplenes. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar administrar de manera adecuada, ¿no? Los volúmenes de relleno. De tal manera de obtener o sea, luego de compensar, tener la menor cantidad de material de préstamo. Porque ya desde un inicio, al tener esta condición, vamos a tener que solicitar material de préstamo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Pero para que se haga más eficiente esto, necesitamos compensar adecuadamente los terraplenes, o sea, como volúmenes, como cálculo volumétrico. Acuérdense que, que esto, o sea, se determinan volúmenes, ¿no? ¿De acuerdo? Todo este cálculo se hace para determinar cuánto volumen vamos nosotros a eliminar luego de la compensación, cuánto volumen vamos a requerir de préstamo luego de la compensación. Entonces es importante saber qué método usar de acuerdo a estas condiciones, ¿no? En este caso, el corregir terraplenes es cuando el volumen de relleno es mayor a mis volúmenes de corte totales. Bien. Entonces, el procedimiento es igualito, ¿no? Solamente hasta este punto, ¿no? Hasta este punto, hasta el cálculo de volúmenes es lo mismo. Lo mismo que el método anterior. Aquí lo que vamos a aplicar es el factor de reducción, ¿no? El factor de reducción, en este caso, se está colocando 0,90, ¿no? Se ha clasificado este material y se determinó, pues, que el factor de reducción es 0,90. Entonces, vamos a aplicar esta corrección solamente, miren, a los volúmenes de relleno. A los volúmenes de relleno. Y fíjense, ¿ven? 74, que es volumen de corte, se mantiene. 143 se mantiene. 125 se mantiene. 168 se mantiene. 41 así se mantiene, ¿no? Y todos estos se mantienen. Pero ¿qué pasa con los volúmenes de relleno? Miren, se ven afectados por este factor de reducción. Comparen estos valores, ¿no? 495 por 0,90, 445, ¿no? Son menores, ¿no? Se redujeron. Bien. Luego vamos a hacer la compensación lateral. Acuérdense, primero se realiza la compensación, ¿no? Lateral. ¿De acuerdo? La compensación lateral. Para eso, yo analizo estaca por estaca. Bueno, aquí solamente hay, aquí solamente hay cortes, entonces va tal cual. Aquí solo cortes, aquí cortes y rellenos. Bueno, los rellenos son mayores a los cortes, entonces se mantiene, queda relleno.
Aquí el relleno es mayor al corte, queda relleno, ¿no? La diferencia, ¿no? Aquí solamente hay relleno, va tal cual. Aquí hay corte y relleno, pero mi corte es mayor, entonces la diferencia queda como corte. Luego viene solo corte, solo corte. Luego de haber hecho la compensación lateral, calculo la ordenada de la curva masa. Para eso uso un valor inicial, que puede ser cualquier valor, vuelvo a repetir, el que ustedes elijan de tal manera que estas ordenadas sean positivas, nada más. ¿No? Y esto en una hoja Excel es fácil, pues, enlazarlos de tal manera que yo varío este valor inicial y todas mis ordenadas se calculen automáticamente o se recalculen automáticamente, ¿no? Bien. Y lo mismo, ¿no? Una vez asumido mi valor inicial, sumo cuando es volumen de corte y resto cuando es volumen de relleno, ¿no? Sumo aquí, sumo, aparece relleno, resto, 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 vuelvo a sumar en corte, vuelvo a sumar y sigo sumando. ¿De acuerdo? Determinado ya mi ordenada de la curva masa. Yo ya sé las progresivas. Voy a la gráfica, ¿no? Grafico mi curva masa. ¿Y cuál va a ser la gráfica de esta curva masa? Pues bien, voy a tener mi progresiva, mi eje de progresivas, mi eje de volúmenes. Acuérdense, la progresiva siempre se grafica en 1 en 2000, ¿no? Y la vertical, bueno, dependiendo de los volúmenes, ¿no? No van a colocar acá 0, o puede ser que coloquen 0 y coloquen una escala en donde esta, por ejemplo, te represente, a ver, estamos trabajando en el orden de, a ver, los volúmenes mayores son 700 y los menores son 74. Entonces, podemos trabajar tal vez en el orden, o 50, ¿no? Allá, entonces en el orden de 50, ¿no? Que cada centímetro o cada medio centímetro me represente 50 metros cúbicos, y eso sería mucho todavía, cada medio centímetro. Cada milímetro, por ejemplo, una hoja milimetrada, ¿no? Cada milímetro me represente 50 metros cúbicos, ¿no? 50 metros cúbicos, entonces yo ya tengo definida mi escala, ¿de acuerdo? Por eso para el examen final ustedes tienen que tener papel milimetrado, ¿no? Para poder hacer una gráfica adecuada. Entonces, si cada milímetro es 50 metros cúbicos, multiplicado por 10, cada centímetro representa 500 metros cúbicos, pues, ¿no? Cada centímetro representa 500 metros cúbicos, es decir, esto yo lo voy a poder representar en centímetro y medio. Y podría ser una escala todavía muy chiquita, ¿no? Se podría graficar tal vez cada 2 milímetros, o sea, 2 milímetros que me representen 50 metros cúbicos, ¿no? Multiplicado por 5, es decir, cada centímetro sería 225 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esa es nuestra escala. Un centímetro equivale a 250 metros cúbicos. Con esa escala gráficas la vertical. Y con esa sí, tal vez, pues así vas a tener una gráfica apropiada, ¿no? Apropiada. Y para cálculo de volúmenes, esto te va a ayudar. Esto es cuando lo haces gráficamente, pero en el AutoCAD fácilmente lo puedes hacer, ¿no? O también puedes usar en el AutoCAD una escala para no trabajar grandes gráficas, ¿no? Igualito. Entonces tú tienes que determinar esta equivalencia, bueno, es decir, un metro es tantos volúmenes, un centímetro es tantos volúmenes, ¿no? Ya sea gráfica en un papel o en AutoCAD tienes que usar una escala porque los volúmenes son muy grandes para graficar, ¿no? Pero la escala horizontal siempre se trabaja 1 en 20 cuando se trabaja en dibujo, ¿no? Es decir, en un plano, o en el AutoCAD ya es la escala natural, pues, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ahora vamos a proceder con los ejercicios. ¿De acuerdo? Los ejercicios básicamente es para mostrar el paso adecuado de cómo hacer los cálculos, porque la interpretación ya se explicó,
Me imagino que entendieron, porque lo importante no es tanto la gráfica, porque la gráfica, como digo, ustedes lo pueden hacer, ¿no? No hay tanto problema en la gráfica. ¿Por qué? Porque incluso el civil ya te da los volúmenes, ¿no? Cuando tú haces un proyecto ya completo, después del trazo en planta, perfil, haces las secciones transversales, dibujas tu subrasante, determinas tu rasante, todo, el civil te da todos los cálculos que tú quieras. Te da esos volúmenes de corte y relleno, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú puedes calcular ya tu curva más, ¿no? No hay problema. Entonces, en cuestión de cálculo, no vas a tener problema. El problema es la interpretación, ¿no? Saber interpretar la curva masa es lo importante aquí, ¿no? Porque tú vas a tomar, como profesional, vas a tomar decisiones en base a esa interpretación, a ese análisis, a la evaluación que tú hagas de la curva masa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a ver dos ejercicios así puntuales, ¿de acuerdo? En el que vamos a definir el volumen de acarreo libre, es decir, el volumen que se da en la zona de acarreo libre. La instancia de sobreacarreo, ¿no? Los volúmenes de sobreacarreo, volumen transportado de sobreacarreo, y vamos a determinar si existe volumen excedente de corte o volumen de préstamo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vamos a partir ya de gráficas ya hechas, ¿no? No vamos a hacer un proceso de cálculo de las ordenadas, ¿no? Vamos a partir ya de esta gráfica, en donde tenemos una curva masa, pues, que tiene, si se dan cuenta, un comportamiento ascendente, miren, ¿no? Esto es un comportamiento ascendente. ¿Cuáles creen que sería la curva de la línea de compensación adecuada? ¿Esta sería una línea de compensación? ¿Qué dicen ustedes? Ahí hablen o caen para siempre. A ver, son 11. Los 11 que van a pasar el curso. A ver, ¿esta es una línea de compensación? ¿Creen que es una línea de compensación? No, ¿verdad? Acuérdense, línea de compensación es línea horizontal. Línea de compensación es una línea horizontal. Esta no es una línea de compensación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, uno podría decir, ingeniero, yo trazo esta línea de compensación, ¿no? A la altura de este ordenado 800. ¿Es válido? Ingeniero, yo voy a trazar a la altura de esta, la 1600, voy a trazar esta línea de compensación. Y también es válido. ¿Por qué? Porque es una línea horizontal y está cortando a la curva masa en más de 2 puntos, ¿no? Y me está definiendo mis sectores de compensación, ¿verdad? Correcto, es válido. Otro puede decir, no, ingeniero, yo no quiero en la 1800, sino puede ser en la 900, ¿no? Otro pues, ¿no? En la 1700 o en la 1800, ¿no? Y así, podemos trazar varias líneas de compensación para esta misma curva de curva masa. Entonces, ¿cuál es la línea de compensación correcta? Para eso, vamos a analizar paso a paso, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo de que se debe trazar dos líneas de compensación. ¿Estamos o no? Bien. Vamos entonces a definir cuál es la mejor línea de compensación. Para eso, lo primero que tienen que hacer, muchachos, es ubicar las zonas de acarreo libre. ¿Ya? Ubicar primero las zonas de acarreo libre. O sea, este ya de manera práctica, ¿no? Es una recomendación que yo les estoy dando. Lo primero que tienen que hacer es
ubicar las zonas de acarreo libre. ¿Y cómo yo ubico las zonas de acarreo libre? ¿Qué habíamos dicho? Trazo un segmento igual a 120 metros. Esto creo que está cada 20 metros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, justo aquí. 120 metros. Bien. ¿Qué sería mi distancia de acarreo libre? Entonces, este segmento yo lo voy a llevar a mis zonas de punto máximo y zonas de punto mínimo. Zonas de máximo y zonas mínimo. ¿De acuerdo? Yo lo llevo, miren. Llevo este segmento y que intersecta mi curva más. Lo llevo aquí, ¿no? Horizontal, ojo, ¿ah? No estoy trazando una distancia de acarreo libre así inclinada. Eso no es válido. Es horizontal, ¿no? Horizontal 120 metros, horizontal 120 metros. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que yo haya ubicado esas distancias de acarreo libre, pues yo habré definido mi zona de acarreo libre, pues, ¿no? Zona de acarreo libre, ¿no? Zona de acarreo libre. ¿De acuerdo? Pero todavía no vamos a entrar a ese análisis, nada más lo estoy anticipando. Entonces, primero trazo o ubico mis distancias de acarreo libre, ¿no? En los puntos máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes dirán, ¿qué pasa si yo por ahí, ¿no? Vamos a suponer que esta, o mejor dicho, que esto no tiene 120 metros, ¿no? O sea, vamos a suponer que haya sido así, a ver, ¿no? Haya sido así la curva, ¿ya? Vamos a suponer que haya sido así el comportamiento de la curva más. Entonces, yo este segmento de 120 metros no voy a poder calzarlo en ningún punto, ¿no? O si lo calzaría aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo correcto es, primero, ir progresiva tras progresiva. Diré este sector por sector. Por ejemplo, primero en este punto máximo yo coloco, en este punto mínimo coloco aquí, ¿no? Y así. Cuando yo tenga este caso, en donde, por ejemplo, miren, ¿no? ¿Qué pasa? Este valor me ha definido, o este segmento ha definido este sector, ¿no? Y este segmento ha definido este otro sector. Pero aquí yo voy a tener un traslape. ¿En qué sentido? Miren, acuérdense, esta va a ser mi zona de corte, esta va a ser mi zona de relleno que yo voy a compensar en este sector, ¿verdad? En todo este tramo. Para este otro, miren, del punto máximo o mínimo, yo trazo esta vertical a mi zona, este segmento que me define mi acarreo libre, ¿no? Mis 120 metros, y yo digo, miren, miren este traslape. Este volumen de corte, yo voy a llevar a mi volumen de relleno. ¿Y qué pasa aquí? ¿Mm? ¿Qué pasó? Traslape, ¿no? Estoy doblemente compensando, ¿cierto o no? Entonces aquí viene el criterio de el ingeniero. Es decir, ¿qué volumen me conviene considerar o qué sector aquí yo debo considerar como zona de acarreo libre máximo? ¿De acuerdo? Porque miren, ambos son zonas de acarreo libre, ¿eh? Ambos. ¿Por qué? Porque tienen 120 metros. Pero yo como ingeniero, ¿qué me conviene? En esa zona de acarreo libre, mover la mayor cantidad de volumen. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Porque si yo en una zona de acarreo, entre dos zonas de acarreo, ¿no? En este caso, tengo un volumen 1 y un volumen 2, a mí me va a convenir mover el mayor de ellos.
De tal manera que yo, mientras más volumen mueva, sin que pague ese transporte, pues hago eficiente o no la obra, ¿no? Bien. Entonces, aquí lo que ustedes van a elegir es el mayor volumen. Y ustedes dirán, ¿cuál es el mayor volumen? El mayor volumen está definido por este segmento. Este segmento. Acuérdense, volumen en la curva masa está definido por la diferencia de ordenada entre dos progresivas, ¿no? Por ejemplo, este volumen de corte está entre esta progresiva y esta progresiva. Y yo voy a llevar este volumen de corte hacia esta zona de relleno que va desde esta progresiva hasta esta progresiva, ¿no? Y así. Entonces, ¿cuál de estos volúmenes de corte son mayor o volumen de compensación son mayor? Esto, ¿verdad? Entonces yo me voy a quedar con esta línea de acarreo libre. ¿Ya? Me voy a quedar con eso. Y al yo definir ya entre dos, ¿no? Entre dos zonas de compensación, con qué acarreo libre quedarme, yo habré definido mi línea de compensación, ¿no? Yo ya trazo ya la línea de compensación. ¿Por qué? Porque así yo evito justamente este traslapo. Porque lo que me va a quedar aquí, ya voy a poder compensar tranquilamente, sin que traslape a otra zona. Y lo que tengo aquí ya es zona de compensación. Y es más, lo que se va a quedar aquí sigue siendo acarreo libre, pues, ¿no? Sigue siendo acarreo libre, ¿de acuerdo? Porque acuérdense, la distancia que había de aquí a aquí era 120 metros. Y esta distancia va a ser obviamente menor a 120 metros, pues, entonces sigue siendo acarreo libre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces así van a definir exactamente con qué sector de acarreo libre se van a quedar cuando tengan este caso, ¿no? En donde hay traslapes, ¿de acuerdo? Pero nosotros, si se dan cuenta, en nuestro, si se dan cuenta, si se dan cuenta, en nuestra gráfica no existe ese traslape, ¿no? Hemos trazado las distancias de carril libre y no hay traslape. Bien. Entonces, paso número 1, eso, definir bien cuáles son sus zonas de acarreo libre, ¿no? Ustedes tienen que definir, ¿sí? Y si existen esas zonas de traslape, pues ya definir de una vez con cuál se van a quedar y ya van descartando ahí ya esas zonas de traslape. Segundo paso es trazar la línea de compensación. Entonces, ¿cómo van a trazar esa línea de compensación? Fácil. Determina este segmento vertical entre ambas distancias de acarreo libre, ¿no? Este sector 1 y sector 2, ¿no? Determinan el punto medio y por ahí trazan la línea de compensación 1. Va primera línea. La segunda línea, determinen esta diferencia vertical, hay un punto medio y trazan segunda línea de compensación. ¿De acuerdo? Hay la segunda línea de compensación. De alguna manera eso para equilibrar, ¿no? Equilibrar ambos sectores, porque hasta el momento ustedes han determinado zonas de acarreo libre y lo que están haciendo al trazar la línea de compensación es justamente determinar los sectores de compensación, ¿no? Y y justamente se hace esta forma práctica, ¿no? De pasar la línea de compensación por el punto medio para que equilibre, ¿no? Esta zona de compensación con esta zona de compensación. Se ha equilibrado, ¿no? Esta zona de compensación con esta zona de compensación tenga un equilibrio justamente en eh, en este tramo, ¿no? De separación o en este tramo que existe entre acarreo libre y acarreo libre, ¿no? Entonces están yendo ahí por ahí un punto medio, digamos, porque existe equilibrio. Una vez trazadas las líneas de compensación, miren, vamos ya a hacer los cálculos, porque hasta ahí es netamente gráfico. Y ahora vamos a hacer los cálculos, netamente cálculos.
Primero vamos, o sea, lo primero es, ya en tema de cálculos, es analizar cada sector de compensación de manera individual. Si se dan cuenta, se han definido 4 sectores de compensación que parten de la línea de compensación y la curva masa, ¿no? O sea, sectores delimitados por la línea de compensación y la curva masa. Tenemos 4 exactamente, ¿no? 4. Todavía no estamos viendo qué sucede fuera de estas zonas de compensación. Primero es el análisis de cada zona de compensación, ojo, ¿no? Paso a paso. Dentro de la zona de compensación van a existir 2 sectores. El sector de acarreo libre y el sector de sobreacarreo, ¿no? O zona de acarreo libre y zona de sobreacarreo, como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primero calculamos la zona de acarreo libre. ¿No? Determinamos los cálculos en la zona de acarreo libre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a la zona de acarreo libre 1 y decimos, aquí la distancia de acarreo libre va a ser 120 metros, pues, ¿no? Porque el cemento es 120 metros. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el volumen que se va a trasladar en esta zona de acarreo libre? Pues está definido por esta altura de ordenadas, ¿no? Esto sería mi volumen de acarreo libre 1, que es este valor. Y así, voy definiendo para cada zona de acarreo libre. Para la zona de acarreo libre 2 sería este, ¿no? El val 2. Volumen de acarreo libre 2. Y mi distancia de acarreo libre sería 120 metros. Y así, acá sería mi val 3, acá sería el val 4. ¿No? Y entonces yo voy a calcular mi volumen de acarreo libre total. Sería la sumatoria de cada val, ¿no? Desde el 1 hasta el 4. ¿No? Porque tengo 4 zonas de acarreo libre. Volumen de acarreo libre total. ¿De acuerdo? Bien. Un ratito. Ahora sí. Luego voy a analizar el segundo sector. Recuérdense, en zona de compensación se analiza el sector, la zona de acarreo libre y zona de sobreacarreo. Ya analicé esta ya. Ahora me falta analizar la zona de sobreacarreo. Bien. Para la zona de sobreacarreo, tengo que trazar yo mi distancia de sobreacarreo. ¿Cómo determino mi distancia de sobreacarreo? Pues eso lo vimos. Es decir, es determinar el centroide de mi zona de corte hacia mi zona de relleno. De mi zona de corte hacia mi zona de relleno. De mi zona de corte hacia mi zona de relleno y de mi zona de corte hacia mi zona de relleno. ¿De acuerdo? Los centroides. ¿Cómo yo determino el centroide? ¿Qué habíamos dicho? Determino este segmento vertical, punto medio, trazo esta línea, hasta intersectar a mi curva masa en estos puntos. Entonces, esta distancia es mi distancia de sobreacarreo, ¿no? Así, para todas. Distancia sobre acarreo 1, distancia sobre acarreo 2, distancia sobre acarreo 3, distancia sobre acarreo 4. Y aquí están los valores, ¿no? Obviamente, bueno, acá están en metros, pero ya para el cálculo de transporte se tiene que convertir a kilómetros. ¿De acuerdo? Bien. Quinto paso, determinar los volúmenes de sobreacarreo. Ya tengo definido las distancias. Bueno, los volúmenes, ¿cuáles serían? Pues simplemente la diferencia de ordenada, pues, ¿no? Entre estos, en estos dos, entre esas progresivas, ¿no? Que corresponde a este segmento vertical. Aquí sería el volumen de sobreacarreo, este sería el volumen de sobreacarreo, este sería el volumen de sobreacarreo. Porque acuérdense de que, a ver, con este color. Para este tramo de corte, yo lo voy a llevar a esta zona de relleno. ¿Qué volumen? Justamente la diferencia de ordenadas entre esta progresiva y esta progresiva, ¿no? Este volumen de corte, yo lo voy a llevar a esta zona de relleno. Así, ¿no? Esta zona de corte, yo voy a llevarlo a esta zona de relleno.
Esta zona de corte, yo voy a llevarlo a esta zona de relleno, ¿no? Pero ¿qué volumen? Justamente el que me definen esta diferencia de progresivas, bueno, esta y esta, ¿no? Esta y esta y esta pequeña de acá, esta y esta, ¿no? Y si se dan cuenta, siempre la compensación es horizontal en la curva masa, ¿no? Siempre es horizontal la compensación, ¿no? Siempre es horizontal, ¿de acuerdo? Bien. Ese volumen para cada sector son estos, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo calcular el volumen de sobreacarreo total. ¿A qué sería igual? Pues la sumatoria de volúmenes de sobreacarreo y, ¿no? Desde el sector 1 hasta el sector 4. ¿De acuerdo? Sector 1 hasta el sector 4, como volumen de acarreo total, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Una vez hecho eso, yo voy a determinar el transporte. Ya tengo la distancia, tengo el volumen, simplemente aplico la fórmula volumen volumen de transporte de sobreacarreo es igual a volumen de sobreacarreo por la distancia de sobreacarreo. Obviamente convertía la distancia en kilómetros, ¿no? Y volumen en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Aquí ya no tengo que esto expresarlo en material suelto, porque yo ya hice esa conversión en el cálculo, ¿no? Ya sea aplicando método de reducción, de abundamiento o método de corrección de terraplenes, aquí yo ya no tengo que aplicar ningún factor, ya no, ¿no? Para eso yo ya elegí uno u otro método. Aquí simplemente ya es el cálculo, ¿no? En cambio, cuando ustedes están haciendo un volumen fijo, ¿no? Un volumen, o sea, un cálculo de, en un momento de la construcción, ¿no? Sucede algo, o tienen que calcular, o transportar, o determinar un movimiento de tierra particular, ¿no? Único, ahí sí deben determinar, o sea, para esta expresión, para este cálculo de transporte, calcular su distancia, ¿no? Entre los puntos a trasladar el material y definirlo. Y como el volumen siempre en el transporte es volumen suelto, tienen que ser la conversión adecuada, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de curva masa en este análisis, ya no se, ya no se expresa en volumen suelto. ¿Por qué? Porque ya estamos usando la metodología, ya sea abundar cortes o corregir terraplenes, ¿de acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Porque muchos alumnos en siglos pasados aplicaban a este transporte, multiplicaban ese volumen por un factor de abundamiento y eso es, o sea, aquí estarían exagerando el transporte, ¿no? O sea, te estarían sobredimensionando los metrados, ¿de acuerdo? No, el metrado sería incorrecto. Y al sobredimensionar, ¿qué harían? Un mal presupuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Una vez ya analizado cada sector de compensación, porque ya ustedes han analizado los cálculos y todo, ¿qué pasa con las zonas que no se han podido compensar? Y aquí viene la pregunta, ¿no? Y aquí viene la pregunta. Esos sectores que faltan compensar, ¿qué sectores son? ¿Son sectores de corte o son sectores de relleno? ¿No? Tú como analista, como evaluador de la curva masa, como ingeniero que está haciendo este cálculo, tienes que saber interpretar qué es lo que tienes, ¿no? Esos sectores que no ha podido compensar, ¿son zonas de corte o son zonas de relleno? A ver, que hable uno, al menos para saber que están vivos. ¿Nadie? Bueno, acuérdense, ¿no? Mira, por eso siempre, por eso he puesto esta nota justamente, ¿no? Recuerden que cuando la curva masa decrece, estamos en zona de relleno. Y cuando la curva de masa crece, estamos en zona de corte. Entonces, miren, curva decreciente, curva creciente, curva creciente. Eso quiere decir que está en zona de corte aquí y zona de corte aquí.
Entonces identifico mi sector. Este va a ser mi sector 5, sector 6, sector 7. Voy a determinar el volumen excedente de corte 5, el volumen excedente de corte 6 y el volumen excedente de corte 7. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son volúmenes de corte que no se han podido compensar. Entonces yo tengo que eliminar. Tengo un excedente de corte. Por eso son volúmenes de excedente de corte. Hallo la sumatoria de cada uno y esa sería mi volumen que yo tengo que llevar al botadero. Es decir, yo tengo que tener un área suficiente en donde yo pueda depositar todo este material. Y ahí ya vaya tema de el impacto ambiental, ¿no? Hablar con la ingeniera ambientalista, definir cuáles son los botaderos adecuados, qué volumen va a soportar cada botadero, ¿no? Porque tal vez esto yo puedo llevar a un botadero 1, esto tal vez lo voy a llevar al botadero 2, y esto tal vez el botadero 2 tenga mucha capacidad y también lo puedo llevar. Y ahí, y ahí viene ya el tema de análisis de transporte al botadero, ¿no? Definir cuál es la progresiva al botadero. Tú ya tienes este sector, defines su centro de gravedad, entonces ya tienes el transporte a ese botadero, cuál es la distancia, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? Bien. Hasta aquí es este ejercicio, ¿no? Aquí acaba el análisis, porque una vez ya determinado ya esas zonas de no compensación, a qué corresponden y hecho el cálculo, pues acaba toda la evaluación de la curva masa. ¿De acuerdo? Y miren, bueno, aquí hay otro ejercicio en el cual tenemos esta curva de masa, ¿no? Y nos piden, pues, lo mismo, ¿no? Hacer el mismo análisis. Aquí, si se dan cuenta, miren, la curva de masa tiene un comportamiento primero descendente y luego vuelve a ascender. ¿Ves? ¿No? Entonces, uno dirá, yo puedo trazar esta curva masa, diré esta línea de compensación, lo cual es válida, y luego esta línea de compensación, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hasta este punto, miren, hasta este punto, yo tengo un comportamiento descendente. Entonces, una curva línea no es, una línea de compensación no es suficiente. Tengo que hallar otra línea de compensación. Y como yo veo que la curva luego tiene un comportamiento ascendente, entonces eso va a ayudar a que se van a generar más sectores de compensación, ¿no? ¿De acuerdo? Más sectores de compensación. Para eso, la metodología es la misma. Primero defino mis zonas de acarreo libre, ¿no? Hago encajar o calzar mi segmento de 120 metros en los puntos máximos mínimos, ¿no? Máximos y mínimos. Ustedes dirán, ¿aquí qué pasó? Pues sucedió lo que hemos visto, ¿no? De que aquí no hay forma de trazar mis 120 metros. No hay forma. Como no hay forma, quiere decir que ya estos sectores de por sí son sectores de acarreo libre. Trace por donde trace yo mi línea de compensación, va a ser zonas de acarreo libre. Entonces, basta con determinar cuál sería la ubicación adecuada de mi línea de compensación. Entonces, yo para eso, con estos dos segmentos, voy a determinar el punto medio y esa va a ser mi línea de compensación, ¿no? Y entre estas tres, pues, fácil, ¿no? Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a determinar entre estas tres, voy a hallar los volúmenes o los volúmenes. A ver, ¿me escuchan? Se ha ido la señal. Sí, fuerte y claro, ingeniero. Ya, miren, entonces habíamos dicho, ¿no? Aquí ya está claro por dónde trazar la línea de compensación, ¿no? Por el punto medio. Aquí, cuando ya tengan más de dos, ¿no? Pueden hacer de dos formas.
determinar cuál de estos son los máximos, ¿no? ¿Cuál de estos son los máximos? ¿No? Y una vez que determinan, por ejemplo, vamos a suponer que este es el máximo, ¿no? Y este es el máximo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si los máximos están debajo, entonces tienen que hallar un máximo de arriba, pues, ¿no? Un máximo de arriba, para que el máximo entre estos dos, vamos a suponer que es esto, y el máximo que está hacia arriba, entre ellos definir un punto medio y trazar la línea de compensación por ese lado, ¿no? Entonces, el objetivo es, o aquí en este caso, lo práctico es hallar cuál de estos volúmenes son el máximo por debajo, que están debajo, o sea, en los puntos mínimos, y cuál es el máximo que está en los puntos máximos, ¿no? O sea, en las crestas, ¿no? Arriba, en la parte de arriba. Una vez determinado eso, hayan pues el punto medio y trace. Otra forma es determinar estas distancias, ¿no? Esta distancia 1, esta distancia 2, ¿no? Y luego determinar el punto medio de esta, determinar el punto medio de esta. Y de hecho por ahí, si yo agrando esto, el punto medio va a estar aquí, el punto medio va a estar aquí. Es decir, va a haber un desfase, ¿no? Entre estos puntos medios, ojo, va a haber un desfase. ¿Qué hallo yo? El punto medio. Entre estos desfases, el punto medio. Y una vez que trace yo el punto medio, esa sería mi línea de compensación. ¿De acuerdo? Esa sería mi línea. ¿No? No son dos métodos prácticos. El que cualquiera da valores, buenos valores, ¿no? Para el cálculo de movimiento de tierras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo ya he definido mi línea de compensación. Ahora lo que debo hacer es analizar pues cada sector de compensación, ¿no? Cada sector de compensación ya que he definido con mi curva, con mi línea de compensación y mi curva masa, necesito yo analizar. Acuérdense, ahí se van a generar dos tipos de zonas, ¿no? Zona de acarreo libre y zona de sobreacarreo. Primero empezamos con la zona de acarreo libre. Entonces, en mis zonas de acarreo libre voy a tener distancias de acarreo libre y volúmenes de acarreo libre. Las distancias de acarreo libre pues ya son 120 metros, ¿no? Acá habría que determinar cuáles son estas distancias, que ambos son menores, está claro, a 120 metros. Y sigue siendo distancia de acarreo libre. ¿De acuerdo? Siguen siendo distancias de acarreo libre. ¿No? Aquí también son zonas de acarreo libre estas. Y yo ahora debo calcular los volúmenes de acarreo libre, ¿no? ¿Qué serían estos segmentos? Bueno, estos segmentos son mis volúmenes de acarreo libre para cada sector. Aquí hay 7 sectores, ¿no? 7 sectores de acarreo libre. Entonces mi volumen de acarreo libre total sería la sumatoria de volumen de acarreo libre desde 1 a 7, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Las distancias no se suman, no se hay un total, ¿no? Porque obviamente aquí lo importante no es calcular las distancias, sino los volúmenes, ¿no? Los volúmenes. ¿Por qué? Porque acuérdense, estos volúmenes tienen que ser transportados. Y para ser transportados, ¿yo qué voy a usar? Voy a transportarlos con la mano, voy a transportarlo con herramientas manuales, no, lo voy a transportar con maquinaria. Entonces yo debo saber, por ejemplo, cuánto recorrido, si yo voy a usar, ¿no? Un tramo de 120, yo voy a usar, por ejemplo, un cargador frontal ya. ¿Qué capacidad va a tener la cuchara del cargador frontal? Tal vez por ahí 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿cuántos viajes va a hacer? ¿Cuánto costo? Si bien es cierto, no se va a cobrar eso, pero igual, ¿no? Yo tengo que saber para el tema ya como constructor, como contratista, saber cuánto combustible va a consumir esa maquinaria, ¿no? Cuántas horas máquinas corresponde, ¿no?
Porque si bien es cierto, este transporte no está pagado como transporte, sino está incluido en la excavación, pero igual está pagado. No simplemente que no se meta como transporte. Ojo, no es que no se pague, no es que es gratis, sino está incluido en la excavación. Y yo debo, pues, ya calcular eso, ¿no? Calcular ese metrado. Entonces, importante es calcular cuánto volumen voy a transportar en estas zonas de acarreo libre. Si voy a usar volquetes, ¿no? ¿Cuántos volquetes voy a llevar? No sé, pues, ¿no? O si voy a usar una retro, entonces la cuchara, ¿cuántos cubos tiene? Entonces, ¿cuánto recorrido va a hacer esta cuchara? ¿Cuántos viajes va a hacer, verdad? Entonces, todo eso es un análisis. Pero para eso, la curva masa te ayuda a determinar, sobre todo eso, ¿no? El volumen. ¿De acuerdo? La curva masa lo que te ayuda a determinar son los volúmenes y transporte, ¿no? Sobre todo ya en las zonas de sobreacarreo. Bien. Luego, vamos a analizar las zonas de sobreacarreo, ¿no? Dentro de las zonas de compensación, las zonas de sobreacarreo. Para eso determino yo, pues, mis distancias de sobreacarreo. Habíamos dicho, determino entre estos segmentos el punto medio y trazo, ¿no? Esta línea intersectando mi curva masa. Y esto sería mi tramo de sobreacarreo, en este caso 2, ¿no? Para el 3 igualito, ¿no? Intersecto punto medio por aquí, intersecto. Entonces, estas progresivas, la diferencia entre estas progresivas es mi distancia de sobreacarreo 3. Y así, para cada una, ¿no? Aquí no va a haber sobreacarreo, pues, ¿no? Aquí no hay sobreacarreo, porque todo es zona de acarreo libre, ¿no? En estas pequeñas zonas de compensación son netamente zonas de acarreo libre, por eso no hay sobreacarreo. Por eso solamente, miren, tengo 1, 2, el sector 1, 2, el 3, 4 y 5. Ya no hay el 6 y el 7. Entonces, mi distancia de sobreacarreo total, sería pues la sumatoria de distancia de sobreacarreo, ¿no? Para cada, desde el 1 al 5, ¿no? ¿De acuerdo? Desde el 1 al 5. Bien. Volumen de sobreacarreo, pues es este segmento, ¿no? El valor de este segmento vertical, ¿de acuerdo? El valor de este segmento, o la altura de este segmento vertical, ¿no? Bien. Para cada sector hallo el volumen de sobreacarreo y luego voy a hallar el volumen de ese sobreacarreo total, que sería la sumatoria de volumen de sobreacarreo de cada sector, ¿no? Desde el 1 al 5. ¿De acuerdo? Y luego, ¿no? Calculo yo el volumen de transporte, no, el volumen transportado de sobreacarreo, que sería multiplicar el volumen de sobreacarreo por la distancia de sobreacarreo, ¿no? ¿De acuerdo? Volumen de sobreacarreo I es volumen transportado de sobreacarreo de cada sector, es el volumen de sobreacarreo de ese sector por la distancia de sobreacarreo de dicho sector. Y luego se halla el total, ¿no? Es importante hallar el total, el volumen total de sobreacarreo. Total sería la sumatoria de todos estos, ¿no? ¿De acuerdo? Que es importante calcular. Sobre todo para el metrado. O sea, en el metrado, cuando ya nosotros vamos a hacer el presupuesto, no vamos a hacer el presupuesto por sectores. No se hace el presupuesto por cada sector, se hace el presupuesto por toda la carretera. Y eso lo vamos a ver ya el día martes cuando veamos presupuesto. Aquí el metrado, ¿qué metrado importaría para el tema de transporte? Pues la suma de esto, ¿no? El total, la suma de estos dos, ¿no? ¿De acuerdo? El tema de transporte ya sería el total, ¿no? La suma de cada volumen de transportado sobre carreo de todos los sectores. Y miren, hasta aquí yo ya he analizado en los sectores de compensación, ¿no? Tanto de sobreacarreo como de acarreo libre. Pero, ¿qué pasa en las zonas que no se puede compensar? Miren, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a hacer ese análisis, ¿de acuerdo? Lo primero es identificar que yo
entre líneas de compensación yo todavía puedo compensar. Mire, entre esta línea y esta línea, este sector se pueden compensar, ¿no? ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué yo puedo compensar? Porque mira, había dicho que las líneas de compensación nos definen ya sectores de compensación. O sea, en dos líneas de compensación ya definen sectores de compensación. Si es que intersectan o si es que hay curva masa entre estas, ¿no? ¿Por qué? Porque la compensación siempre es de manera horizontal, ¿no? Bueno, en este caso es hacia atrás, ¿no? La zona de corte yo llevo hacia mi zona de relleno. ¿De acuerdo? ¿Y qué volumen? Este volumen, pues, ¿no? Este es el volumen que hay de volumen de corte llevar hacia mi volumen de relleno. ¿De acuerdo? Aquí entonces yo debo determinar lo siguiente. Primero, determinar mi distancia sobre acarreo. ¿Cómo yo determino distancia sobre acarreo? Igual, pues, ¿no? Punto medio entre estas dos líneas de compensación. Intersecto a mi curva masa. Bajo, ¿no? Leo la progresiva. Esta sería mi distancia de sobreacarreo entre 8 y 9. Entre el sector 8 y el sector 9. ¿De acuerdo? Luego, miren, ¿eh? El volumen. ¿Cuál sería el volumen de sobreacarreo? Pues este volumen, pues, ¿no? ¿Cuál sería el volumen de sobreacarreo? Este valor. El volumen de sobreacarreo entre 8 y 9. ¿Estamos o no? Ese es el volumen de sobreacarreo, pues, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué ese es el volumen? Bueno, explicamos entonces. Desde esta progresiva hasta esta progresiva, ¿no? Entre este tramo, yo tengo un volumen de corte que es esto, ¿no? Y este volumen, pues yo lo voy a llevar a esta zona de corte, ¿no? A este sector de corte que va desde aquí a aquí, volumen de relleno. Ambos son iguales, pues, ¿no? Tienen que ser iguales para que se compense. Por eso la línea de compensaciones nos definen esos sectores también a compensar. Entonces este volumen de corte pasa a ser mi volumen de sobreacarreo, pues, ¿no? Porque yo voy a llevar de este tramo a el tramo de relleno. Bien, definido ya mi distancia sobre acarreo y volumen sobre acarreo, yo calculo mi volumen transportado de sobreacarreo entre 8 y 9, que sería multiplicar esta distancia por este volumen, ¿no? Aquí está. ¿De acuerdo? Bien. Y ustedes dirán, falta todavía este sector y este sector, ¿no? Como no hay línea de sobreacarreo, línea de compensación que nos pueda ya determinar que yo puedo llevar a esta zona, yo puedo decir, puedo asumir dos cosas, ¿no? La primera es, yo puedo compensar este relleno, ¿no? Yo puedo compensar hasta este punto, yo puedo compensar, si yo trazo una línea, no así, que me defina justamente este volumen de relleno que yo necesito, sería aquí. Entonces yo puedo llevar este volumen de corte, lo puedo llevar a esta zona. Y entonces si hago eso, compensaría, determinaría sus distancias de sobreacarreo y el volumen de sobreacarreo sería pues este segmento, ¿no? Esa sería una opción. Otra opción sería definir, ¿no? Definir ya estos sectores como sectores de excedente de corte y sectores de zonas de préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo dos opciones, ¿no? Compensar esto, con este tramo, buscar, trazar, como le digo, una línea imaginaria que compense, que equipare o que iguale este volumen de relleno con este volumen de corte, pues es una opción. Segunda opción es que todo este relleno sea volumen
de préstamo y todo este corte sea volumen excedente de corte, ¿no? Cualquiera. ¿De acuerdo? Aquí en este ejercicio justamente se está asumiendo el segundo caso, en el que a este tramo yo lo voy a considerar zona de préstamo, por eso yo calculo la zona 9 de este 10 va a ser mi sector de préstamo, calculo el volumen, ¿no? Y aquí en el sector 11 defino este volumen y lo voy a considerar excedente de corte, ¿no? Acuérdense, cuando la curva decrece estamos en zona de relleno y cuando la curva crece estamos en zona de corte, ¿no? Entonces esto voy a llevar al depósito de material excedente y esto voy a llevar a mi, o bueno, esto yo voy a traer de cantera, ¿no? De cantera. Estamos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Aquí terminaríamos el tema de curva masa. Bueno, pensé que iban a ingresar más, ¿no? En todo caso, creo que esa cantidad de alumnos que votó por recuperar hoy día, creo que igualmente van a ver la repetición, ¿no? Hubiese sido lo mismo colocar la repetición, pero bueno. Ya está hecho. A ver, ¿hay alguna pregunta? No, nada, ingeniero. Ya, listo. Bueno, entonces justamente acabamos a las 6. Nos vemos el día martes. Buenas tardes a todos. Cuídense.